esta entrega de nuestro canal en YouTube vamos a hablar de Retail Marketing, para que después en alguna próxima entrega podamos seguir con Retail Management. Básicamente retail es una palabra en inglés que traducida al español significa venta minorista, venta al cliente final, y generalmente está asociada con negocios que venden indumentaria o restaurantes y ese tipo de cuestiones, claramente como negocios a la calle, y está muy bien eso es retail, pero también podemos encontrar un modelo de retail en los bancos, podemos encontrar un modelo de retail en empresas de servicios. El retail es el que vende finalmente al consumidor final, al detalle, al minoreo. Y vamos a hablar rápidamente de las 7 variables que tendríamos que entender para formar un plan de retail marketing. La primera es la plaza. Muchas de estas variables, o algunas de estas variables, tienen que ver con las famosas 4P del marketing que fueron formuladas ya por los años 50 por McCarthy. Y la primera, como les decía, es la plaza, es el lugar donde me voy a situar. Hay una tendencia de moverse de un concepto muy viejo que era locación, 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 ¿no? Los norteamericanos decían location, 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 a un nuevo concepto que tiene que ver con servicio, servicio, servicio. Pero por supuesto para esto tenemos que diferenciar entre qué negocio es de paso y qué negocio es de destino. Entonces, si el negocio es de paso, por supuesto la plaza es muy importante. La segunda variable es el producto. El producto, que es lo que vamos a vender. No producto como algo tangible, sino producto como la unidad de medida. Puede ser un servicio inclusive. La tercera variable es el personal. En retail es muy importante la variable personal porque es en definitiva quien hace el nexo entre la marca y el cliente final. Salvo que haya cuestiones de autoservicio, que las hay por supuesto, y sobre todo con los desarrollos nuevos tecnológicos y los cambios en el comercio, con el e-commerce, el social commerce. Por supuesto que a veces la interacción humana no trabaja tanto, pero siempre hay servicios postventa, siempre hay consultas, etc. La otra variable es la que tiene que ver con los procesos. Esto no ha cambiado. Son los procesos administrativos, son los procesos de calidad, son los procesos totales que en definitiva llevan un producto hasta el cliente, y que tiene que ver también con la comunicación y que tiene que ver con una serie de cuestiones que son estudiadas a partir del management de cualquier época, sin importar ahora si hay internet o no internet. La otra variable es la del precio. Hay un proverbio ruso que dice: hay dos clases de tontos, uno es el que cobra demasiado y el otro es el que cobra demasiado poco. El precio es una variable importante porque no solamente está referida a costo más ganancia. Es muy importante entender cuál es la percepción del precio por el lado del cliente. Si el cliente percibe que es el precio correcto, y el precio correcto no siempre es el precio más bajo. Entonces hay que hacer un estudio muy minucioso de qué estamos ofreciendo, de cuál es la percepción del cliente, y no solamente tenemos que atender a las variables de costo más ganancia. Una de las últimas variables es promoción. Promoción tiene que ver con comunicación, ¿sí? Promoción, publicidad, comunicación y todo lo que tenga que ver con marketing. Si ustedes quieren, podemos hablar acá de estrategias de marketing. Esto es obviamente súper importante con las otras variables, porque acá es donde voy a comunicar mi producto general, que fui creando a partir de cada uno de estos ítems que les fui contando, y es cuando lo voy a llegar a comunicar al cliente final. ¿Por qué medios? ¿Cuál va a ser el lenguaje? ¿Cuál va a ser el tono? ¿A qué voy a apelar? Si a la emoción, al humor, a la seriedad, si es algo más racional que emocional o es totalmente emocional. Ese tipo de cuestiones van a afectar mucho a mi estrategia de retail marketing. Y la última variable es el posicionamiento, es el lugar que yo quiero ocupar en la mente de un consumidor. Acá podríamos hablar mucho, hay muchos libros y muy buenos. De hecho el primer libro que dio origen a esto es Posicionamiento de Ulrich y Jack Truth. Y lo que tenemos que entender es si ese posicionamiento que estamos buscando es posible, si somos dignos de ocupar ese lugar en la mente de un consumidor. Todas estas variables, que son 7 en total, hacen un plan de marketing. Cada una debe ser estudiada de manera minuciosa, cada una debe ser estudiada de manera científica, de manera objetiva, de manera cualitativa y cuantitativa. Es una parte vital para que nuestro negocio funcione. Los negocios no funcionan porque yo tengo un local muy bien ubicado. Los negocios funcionan porque fueron planificados. Por último,
tienen que atender a lo que se llama la flor del servicio, sobre todo cuando vendemos productos que otras marcas venden. La flor del servicio dice que yo tengo un producto básico, que puede ser lo que ustedes quieran, los dos podemos vender el mismo automóvil, pero hay algo que rodea al mismo automóvil que hace que mi automóvil sea diferente al de la competencia, que tiene que ver con la información, con la cortesía, con las consultas, con la forma en que yo tomo los pedidos, con la atención, con las excepciones, con la forma en que facturo, con la forma en que respondo. Tiene que ver con un montón de cuestiones intangibles que hacen que mi automóvil, el que vendo en mi concesionario, que por supuesto también es un retail, el que vendo en mi concesionario sea totalmente diferente al mismo automóvil que tiene el mismo precio y del mismo color y es de la misma fábrica de otro concesionario. Hay que atender todo el tiempo a la flor del servicio. Muchas gracias y nos vemos en la próxima entrega.